ambiente. El decano de Voces Vecinas, espacio étnico-cultural prehispánico en San Martín. Las evidencias arqueológicas encontradas, petroglifos y muestras hacen suponer con más certeza que dudas la existencia de grupos humanos diseminados en el amplio territorio de San Martín desde edades milenarias, difíciles de ser procedidas de estos pobladores aborígenes. Habían procedido de las corrientes migratorias amazónicas que progresivamente fueron asentándose siguiendo el curso de los ríos con el fin de abastecerse de la sal, de frutos, caza y pesca. Estos agrupamientos típicamente selváticos no se mantuvieron culturalmente intactos sino a través de diversos periodos históricos. Establecieron contacto con grupos andinos de diferentes etapas culturales, desde mucho antes y durante el periodo del Imperio Incaico. De tal modo que cuando los españoles incursionaron en San Martín, la región era un abanico de grupos nativos, acaso resultantes de un mestizaje regional pluriétnico, que vivían distantes unos de los otros. Hablaban diferentes lenguas, aunque manteniendo relación del intercambio, pero sin constituir una nación común, y que los incas incorporaron a dominios como el nombre del Antisuyo. Fueron algunas zonas de la selva, Chachapoyas por ejemplo, más así territorios de San Martín. Para conocer los grupos nativos de San Martín es necesario, además, recurrir a las fuentes escritas de los crónicas españoles, de la misericordia jesuitas y franciscanos que ocuparon y controlaron la región luego de las exploraciones milenarias de mediados del siglo. Las crónicas de los españoles han escrito a estos grupos, asignándoles una gran cantidad de nombres y generalmente hacia la referencia de sus características físicas o también a su forma de vestir. Julián Starrett ha revisado las fuentes biográficas en el siglo XVII y XVIII, en la misma edad cuenta entre los menos de 14 grupos asentados en territorio de San Martín: los aguarunas, los chayahuitas, los motilones o lamas, los cabalosos, chuchiches, cascazoas, Amazifuen, payanzos, guatazas, lindazos, nómonas, zapazos, los chelúas, alonquí, los íbitos y los cholones. De todos estos grupos, aún sobrevivieron los motilones o lamas. En esta ciudad han formado su núcleo exclusivo, manteniendo su lengua y costumbres. Por una gran mayoría de sus descendientes han migrado hacia otros distritos y caseríos de San Martín e inclusive a otras regiones selváticas, donde permanecen completamente asimilados a la cultura misma. Gracias a la evangelización religiosa de los franciscanos, salieron grandemente beneficiados la geografía, la etnografía, la lingüística, pues gracias a las relaciones de los misioneros se dieron a conocer en el Perú las numerosas tribus salvajes, descubrimientos geográficos, etnográficos, fundación de nuevos pueblos, suavización en la ferocidad de algunas tribus, creación y ensanchamiento, el sentimiento a la patria y a la defensa de los intereses nacionales. El virrey Manuel Amat y Brunet decía que los franciscanos habían salvado Guayaga del Ucayali a la denominación de los portugueses. Hoy el juicio de la historia. El karaoke de voces con los últimos éxitos del momento.
Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabores pleno genial pide un tacón antes de enronquecer y empieza la sabrosa marinera. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar, ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar, 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 para vacilar. En Voces Visibles representamos Planeta Adolescente. Muy buenas tardes, con ustedes vamos a tener una entrevista con Josías. Bueno amigo, buenas tardes. Vamos a hacer una simple pregunta. ¿Usted sabe qué es el bullying? ¿Me pudiera explicar más o menos acerca del tema? Cuando a un compañero o compañera se lo agrede. ¿Alguna vez usted ha sufrido bullying? ¿Y alguna vez habrá visto a sus compañeras, a sus demás amigos? Más o menos me puede dar ejemplo, explicarme más o menos. Bueno, se empieza primero a echar apodos y de ahí empiezan las peleas entre los compañeros. Bueno, y más o menos qué consecuencias más o menos le trae al alumno o a la niña que es afectada por acerca del bullying. A las peleas. ¿Algo más? ¿Y alguna recomendación que no se dé el bullying? Que en vez de echar apodos se debe dialogar entre compañeros. Otra alternativa más acerca del tema del bullying. Buenas tardes, en la oportunidad que hacemos el programa Todos sobre el bullying, vamos a entrevistar al profesor Enrique. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Buenas tardes, profesor. ¿Qué sabe usted acerca del bullying? Bueno, el bullying sabe que es una situación que hoy en día está aplicada por el mundo y en instituciones ajenas a él. El bullying es una forma de maltrato, sea psicológico o físico, que hace una persona a otra persona. Y otra pregunta, profesor. ¿Cuáles son los resultados del bullying que se den en educativa para los niños? Mira, hoy en día nosotros tenemos varios casos sobre eso. La forma es de que afecta a la persona que le hacen el bullying, afecta psicológicamente, bueno, se puede notar la forma de comportarse, de sus notas, sus promedios, ¿no? Su rendimiento académico es bajo, es deficiente. ¿Y qué consecuencias más o menos trae a los niños? ¿O qué más o menos les afecta? Mira, esta situación del bullying es un fenómeno que no se soluciona a tiempo, se afecta toda la vida de la persona, ¿no? Es que hace que sea una persona disocial, tenga rechazo a estar en grupo, cualquier trauma creencia. ¿Y has visto un caso de bullying educativa? ¿Nos pudiera dar el ejemplo? Claro, eso sí, definitivamente se ve, solo que más o menos, ¿no? Algunos menores de grado, en este caso primer, segundo grado, ellos por eso ser mayorcitos, ¿no? Golpean o insultan a los alumnos, en este caso estamos ahí tratando las soluciones. Bueno, a su criterio, más o menos, ¿quiénes son más afectados, los varones o las mujeres? Depende del caso, ¿no? Yo considero de que la persona afectada, sea hombre o mujer, es igual en situación. Afectando por igual. Bueno, también, ¿qué tipos de bullying son más comunes y más frecuentes en los estudiantes de hoy en día? Se pueden notar dos casos. Uno es la agresión física y otro es el maltrato psicológico. Y vamos a algo personal, profesor. A ver. ¿Alguna vez usted ha sufrido bullying por medio de sus compañeros antes o actualmente por sus colegas? No, a Dios gracias, sí, que es una persona que me sabe sobrellevar con todas mis amistades. No he pasado esta situación. Bueno, profesor, hay otra pregunta también que me queda en dudas, es que algo por su tamaño, por su talla, ¿no? ¿Alguna vez le fastidiaron?
Así, sí, yo sé, pero yo lo he visto ahora normal, soy una persona que me sé sobrellevar las cosas, ¿no? Y como padre, lo que es a su menor hijo, su hija, lo que sea, ¿ha sufrido alguna vez bullying también a su colegio? Bueno, mis hijos en este caso sí tengo dos pequeños, ya no son pequeños, son grandes mis hijos, pero son de grados inferiores, tengo uno que está en cuarto de la primaria y cuarto de la secundaria, ¿no? Y ellos sí me comentan que sí sufren de este caso, ¿no? Justamente el día de ayer me fui a recoger a mi hijo de la primaria y le vi que estuvo peleando con otro compañero, un niño más grandecito que le decía Orejoncito, que no es grandecito. Le decía Orejón y él se defendía porque así tomarle su derecho, ¿no? Entonces, para que no lo insulte, no lo moleste en su casa. ¿Y ha buscado una ayuda hacia su colegio? Como el caso recibe ayer, el día de hoy me voy a ir a unas cargas, voy a tratar de conversar con la profesora del niño en su casa para tratar de parar esto, porque en casa mis familiares de alguna otra forma están diciendo que respondo, ¿no? Al hecho de ser conflicto, un golpe, y esta no es otra forma de decir, se empeoran las cosas en casa. Bueno, profesor, la última pregunta es, ¿qué alternativa de solución más o menos darías para los estudiantes que sufren bullying? La cuestión es concientizar a las personas para que de repente no lleguemos al extremo de bloquear. Bueno, con ustedes damos el culminado la encuesta al profesor Enrique. Tenemos un agradecimiento mucho por su tiempo que nos dio. Muchísimas gracias. Nuestros recursos naturales son fuente de vida. Todos estamos llamados a defenderlos. Cuida los bosques, no los quemes y reforesta las zonas afectadas. Los árboles nos regalan el aire puro para respirar. Además almacenan agua que alimentan los ríos y quebradas. Las plantas nos dan vida. No los matemos. Es un mensaje de Acción Regional de Educación de Vida Pirdáez. El alma mater fue creada el 28 de febrero de 1957 con ayuda del pueblo y de sus autoridades. Te invitamos para que seas parte de la familia Vicina. Sí, ser parte de la familia Vicina. El Carlos dice, reconstruido, renovado y proyectándose. Con amplio espacio para recreo, zonas verdes y campos deportivos. Te invitamos al alma mater Carlos Dice de Jujuy. En Voces Vecinas les presentamos personajes célebres. Cuando pensamos en octubre, se nos viene a la mente no solo el Señor de los Milagros, Halloween o un rico turrón. También pensamos en el Día de la Música Criolla. Y qué grande celebración significa en los limeños este día, pues forma parte de nuestra cultura y de nuestras vidas. Sin embargo, ¿realmente conocemos sus orígenes, sus representantes y la importancia que tiene nuestra cultura? Durante la época del virreinato, se utilizó el término criollo para describir a los hijos de españoles nacidos en América. Sin embargo, más adelante se utilizó este término para describir a todo lo relacionado a la cultura y costumbres resultantes del mestizaje. Cuando culminaba el siglo XIX, la élite limeña miraba a Europa en su mentalidad y vida cotidiana. El modelo de ciudad era París. Por ello, Lima empezaba a transformarse y las principales avenidas, La Colmena y el Paseo Colón, terminaron poseyendo una fisionomía parisina que era signo y norte de un modo de existir. Esta cultura, entonces, estaba totalmente europeizada, o en otras palabras, afrancesada. La
La música criolla tuvo sus orígenes durante esta etapa y empezó con 3 importantes géneros: el vals, la polka y la marinera, siendo el primero el género más representativo de la misma. Este tuvo como base a la influencia de la jota, danza polaca, y la mazurka, que junto con el vals vienés aportó los elementos esenciales para la configuración de este nuevo estilo local. En el año 1920, la música criolla sufrió una etapa de crisis debido a que la sociedad limeña, desde las clases populares hasta la élite, adoptó preferencias por la música extranjera como el foxtrot, tango y el vals europeo como el Danubio Azul. Fue tanta la preferencia por aquel tipo de música que incluso las familias más acomodadas de Lima traían orquestas de Europa para sus fiestas y reuniones en lugar de contratar a músicos nacionales. La estrecha identificación de la música criolla con las masas populares llevó al total rechazo de tal música por parte de las clases altas y medias de Lima. La antipatía exhibida por estos últimos grupos hacia la expresión popular alcanzó tal virulencia que los músicos de clase baja a menudo sufrieron agresiones verbales y en ocasiones físicas cuando llevaban abiertamente sus guitarras en vecindarios aristocráticos. Es en este panorama en donde aparece Felipe Pingló Alba, uno de los mayores representantes de la música criolla, marcando así el primer hito histórico en el desarrollo de este género musical. Julio Felipe Federico Pingló Alba nació en Barrios Altos, Lima, el 18 de julio de 1899. Hijo del normalista don Felipe Pingló Meneses y de doña María Florinda Alba, que murió días después de dar a luz, quedando huérfano de madre. La pobreza en la que vivió y las enseñanzas de su padre y sus tías fueron formándolo como niño instruido, pero con sentimiento social. Ya de grande, fue un destacado compositor peruano, considerado uno de los máximos exponentes de la música criolla, poseedor de un estilo de amplio arraigo popular que enriqueció el acervo musical peruano. Pingló fue autor de variadas canciones, tales como El Plebeyo, Buquet o Llegó el Invierno. Asimismo, dentro de la temática de sus composiciones podemos encontrar desde el fútbol hasta el automóvil, pasando por las mujeres y los niños trabajadores, los cabarets, el cine y los fumaderos de opio. Por otro lado, en esta etapa la música criolla asimila culturalmente las influencias extranjeras. Un ejemplo de ello es la canción Llegó el Invierno, de Felipe Pingló, la cual utiliza el ritmo one step. Sin duda, el arte de Pingló logró cautivar a una gran parte de la población limeña y llega a convertirse, según Steve Stein, en la tendencia principal de la música de la clase trabajadora urbana. Es en 1944 cuando finalmente el Estado instituye el Día de la Canción Criolla, puesto que el gobierno buscaba que la clase trabajadora urbana se sienta representada por este, ya que había una clara y fuerte segregación social, y por lo mismo empezaban a forjarse dirigencias que cuestionaban la autoridad estatal. El reconocimiento de la música criolla por el Estado como nacional implicaba atenuar las diferencias sociales bajo una supuesta única tradición, así como la orientación de comportamientos de los sectores populares de acuerdo a normas cívicas y valores de quienes detentaban el poder. Sin embargo, la música criolla seguía con un estatus de baja clase social que para la clase media y alta de Lima era poco respetable. Estos sectores poseían un desprecio por las letras populares y las tildaban de chabacanas expresiones de un barbarismo inexcusable. Ante esto, dos principales revistas intentaron forjar un cambio para elevar dicho estatus y estilizar sus canciones, pues se demandaba la dignificación de la literatura de estas, incorporando a poetas cultos, es decir, formados en la cultura de élite, y existía también el deseo de una profesionalización de los músicos y los poetas. Por un lado, la revista Voces en Onda se hallaba más cerca de los propietarios de las empresas en sus consideraciones de la música popular, mientras que Altavoz parecía ser más afín a un sector de la élite que pretendía elevar el nivel de la canción criolla. En cualquier caso, ambas publicaciones debían su existencia al auge de la canción criolla en la radio, y contribuían a su reproducción cultural de manera distinta a como ella había tenido lugar en las 2 primeras décadas del siglo. Hacia la década de 1960, aparece una corriente en la forma de tocar el vals criollo que introduce cambios a través de la incorporación de las armonías del jazz. La introducción de esta forma de armonización se da como parte del contexto musical transnacional
y no solo a través del jazz, sino también de los diversos géneros internacionales que se han fusionado con el mismo. De la vertiente cosmopolita global rock pop se toman desde los años 70 y 80 elementos para las tendencias balsísticas en el Perú del tipo balada, así como algunos rasgos armónicos, tanto en los acordes como en las escalas musicales de tipo blues norteamericano. La incorporación del bajo eléctrico fue uno de los inicios a la tendencia a usar las nuevas tecnologías para ampliar el alcance acústico de ejecuciones públicas, en tanto el bajo sustituye los bordones de una segunda guitarra. En efecto, se requiere de mayor habilidad para hacer una segunda guitarra criolla que combine bordoneo y rasgueo que para hacer solo el bordoneo. Así, a partir de esos años, se puede hacer con solo 2 instrumentos, además del cajón que ya había sido introducido desde los años 50, lo que en un conjunto criollo requería 3 guitarras, punteo, rasgueo y bordoneo. Finalmente, mencionaremos que entre fines de la última década del siglo XX y a lo largo de la primera década de este siglo, se ha seguido explorando la combinación del vals limeño con distintos géneros costeños y afroperuanos, y también con los cosmopolitas. Así, por ejemplo, se ha tendido a atonderar el vals limeño, siguiendo la iniciativa de Chabuca Granda, incorporándole además algunos rasgos de jazz. Después de haber hecho un recorrido por la historia y evolución de la música criolla, podemos reflexionar en cuán arraigada se encuentra hoy en día en nuestra sociedad. Si bien es cierto que los jóvenes al encender la radio no se les ocurre sintonizar una emisora de música criolla, cuando se presenta la oportunidad, ya sea en un concierto o en alguna celebración, se nos aviva el espíritu por entonarla, tararearla, seguir la letra o bailarla. Pues es algo que aunque no demostramos mucho, llevamos arraigado en nuestro ser, porque es parte de nuestra identidad. ¡Que viva la música criolla! Están negociando con nuestro clima. Están negociando con nuestro modo de vida. Están negociando con nuestros recursos naturales. Están negociando con nuestra salud. Están negociando por encima de nuestras posibilidades. Necesitamos un tratado ambicioso y justo. Permitir el aumento de 1,5 grados y jugar con nuestro futuro. Las personas somos más importantes que los negocios. Hay que sacar a las corporaciones de las negociaciones. Por eso, un acuerdo vinculante es imprescindible. Contigo. Únete a la revolución energética. Únete, amigos de la Tierra.